Hola, ya, estamos de vuelta. Espérenme un momento que quiero ver una cosa. Mi esposa se le va a ver una cosa de algo que vienen a buscar. Y yo tenía que que estarle echando una mirada al, al niño. Ya. Eh, Vamos al problema, déjame compartir la pantalla. Entonces, estoy abriendo esto. Ya, este era el problema de programación lineal. Esto era la el tipo de problema en el fondo, es el problema, el ejemplo que estoy viendo. Entonces aquí están los dos talleres, esto es lo que producen de cada mueble cada día, este es el coste diario del taller 1, el costo diario del taller 2, y esta es la producción trimestral que tienen que asegurar de cada librero. A, B, C y D. Estoy acá, Simón. La mamá fue a ver a la gente que fue a retirar la basura. Si quieres, quédate aquí mientras hago la clase. A ver, me esperan otro poco. ¿Estás bien? Ya, ahora sí, todo bien. Entonces, vamos a ver voy a escribir el ejercicio que tendríamos que ver. Entonces, el ejercicio es lo siguiente. Minimizar f de x, y igual a, ¿cuánto eran los números? 40.000 x más 60.000, que ahí está, 60.000 y. ¿Ya? Y restricciones son 120 x más 40 y mayor o igual que. Y acabo de descubrir una cosa en GeoGebra muy interesante gracias a este problema. Bueno, a lo mejor los que usan harto GeoGebra sabían, pero yo no tenía idea. Ya, entonces esto tiene que ser mayor o igual a 4.800 y 60x más 100 y es mayor o igual a 6.000. ¿Ya? Creo que ahí están los datos en el otro, pero no me he equivocado. Sí, sí, que trabaja el taller 1. Es la cantidad de producción en total de el taller 1 en el mueble A, porque el taller 1 hace 120 cada día, ¿sí? Y el número de días es X.
¿sí? 40 es cuánto hace cada día el taller 2, y el número de días del taller 2 es Y, entonces es este total el que tiene que ser mayor o igual a 4.800. Mínima que tienen que asegurar. Sería la cantidad de días por semestre. Eso es con lo que está. Sí, claro, sería la cantidad de días por semestre, por trimestre. No sería la cantidad de días mensual o cantidad de días, sino que al trimestre total. Claro, porque aquí es lo que dice Reinaldo, que para mí siempre esto es lo que más me complica en estos tipos de problemas. ¿Eh? Que yo encuentro que uno puede, eh, lo puede interpretar de tantas maneras esta cuestión. Que, pero la idea, claro, le dice producción trimestral, entonces eso es lo que tiene que ser. Entonces, este tiene que ser al trimestre, entonces en el final, el día total en un trimestre. Eso tiene que ser el X. ¿Sí? En el fondo, para que tenga sentido, tiene que ser la cantidad de días total en un trimestre. Claro, claro. Esa es la única, único que tiene que tener sentido. Para que tenga sentido, tiene que ser eso. Claro. Hay otras dos restricciones que no puse, pero están. Claro. ¿Sí? Que obviamente no hay producción negativa de muebles, digamos. O sea, no hay una cantidad de negativos de días de trabajo en uno de los dos talleres. Entonces, en el fondo, eso. ¿Ya? Eso es lo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Aprovechándose que tengo el GeoGebra, hice esto. A ver, déjenme sacar estos números que para ir explicando de a poco lo que hice. Y eso fue lo que dije que descubrí en el GeoGebra, así esto. Escribí uno de los conjuntos. 120x más 40y mayor o igual que 4.800. Ahí después puse el otro. Ahí tengo los dos superpuestos. Ahí está el tercero. Ahí está el cuarto. Y esto fue lo que descubrí. Me hace la intersección. ¿Ya? Puse un i lógico acá de los conjuntos. ¿Sí? Y lo pone como este a, x, y lo pone como, no lo pone como conjunto, lo pone como ay, ¿cómo se llama esto en lógica? Proposición abierta con x e y. ¿Sí? Entonces tú le pones la proposición lógica. Entonces los que cumplen esta y esta y esta y esta es la intersección de los conjuntos y está acá, está aquí dibujado. ¿Ya? Bueno, no quería hacer un punto. ¿Ya? Quería usar el desplazador. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que tiene este conjunto pintado? Es el conjunto admisible. En realidad no es todo, porque te diría le he puesto el x mayor que 0 y el y mayor que 0, y ponerle el e como la intersección con esos otros dos. ¿Ya? Pero bueno, el pintado de aquí para la derecha y de aquí para arriba es el conjunto que se llama conjunto admisible del problema. Y estos puntos que después dibujé son las intersecciones de estas rectas, ¿ya? Que son estos puntos como esquina del, del conjunto admisible. Este no se nota mucho porque se me olvidó ponerle el x igual 0 y el x mayor que 0 y el y mayor que 0. Pero acá, en el fondo de la recta esta que define el... ¿Cuál recta es esta? Tiene que ver con el conjunto este. No es ese, no es ese. Esa es la... Justo, era la... ¿Ya? Esta recta que es la 120x más 40y igual a 4.800, esa es la recta, está intersectado con el eje X, con el eje Y, X igual a 0. ¿Sí? Este es la intersección de esa recta, que es la 80x más 80 igual a 6.400, y la que está acá arriba.
¿Ven? Ahí se puede ver que la es la intersección de esos dos. El C, el punto B, déjenme ver, debe ser esta con esa. No, es esa con la D. Ahí sí. Ese es el B. La intersección de esta con esa. ¿Sí? Y el C va a ser la intersección de esa con la de abajo. Exacto. ¿Sí? Y la última, el E, es la intersección de esta, que era la 0 parece, con el eje Y igual a 0. ¿Ya? Ya. Entonces, el teorema es que lo que van a tener que creerme en el ejemplo, pero después lo vamos a tratar de ver en general, es que el máximo se alcanza o mínimo, ¿ya? Importante, o sea, el punto crítico o mínimo. El óptimo claro. Entonces, claro, ya. Hagámosle caso a Reinaldo y pongámosle el óptimo. No, este. Óptimo. Alcanza en uno de esos puntos. ¿Ya? Entonces después vamos a ver por qué, pero más o menos la idea es la siguiente. Yo voy a poner el 40.000x más 60.000y igual a 0. Voy a poner esa recta. 40.000. ¿Por qué me pone esto? No veo. Encima como borrar. Este punto está movible, el punto del eje y el Y. Por alguna razón me lo puso movible. Ya lo voy a poner aquí. Ya, ahora voy a hacer el desplazamiento. Este es si lo dibujé bien, 40.000x más 60.000x igual a 0. Esa es la recta que es el subespacio. Entonces, cualquier número 40.000x más 60.000x igual a alguna constante es un trasladado de este subespacio. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si le pusiera igual a 50, por ejemplo, lo cambio igual a 50. No estoy viendo lo que estoy haciendo porque no me pone. Ahora me lo cambia. Ya. No sé por qué no me lo cambió, pero debería haberme lo cambiado. Porque si ahora ya no tiene 0, tendría que dejar de ser homogéneo y no tiene que pasar por el 0. Por alguna razón no me lo está cambiando. Ya, entonces no lo voy a cambiar. Lo voy a borrar y lo voy a escribir de nuevo. Ya, y ahora voy a poner x más 1, 2, 3, 4 y igual a 50. Y eso debe ser. Debe ser que no me lo está escribiendo acá. Claro, tampoco. ¿Sabes lo que yo creo que pasa? Es que es tan poco lo que se está moviendo que no me le he puesto un número mucho más grande, pues 50.000. No, tampoco. ¿Por qué no me lo quiere poner?
que es una recta nomás. Ahí pongámosle un número chico, entonces, a ver si... Sí. Bueno, créanme, entonces si yo pesco esta recta y la empiezo a mover para allá, debería darme los distintos valores, porque va a ser un subespacio, o sea, una variedad lineal paralela a este subespacio, que es el único que es subespacio que pasa por el cero. Todas las demás son variedades lineales que no pasan por el cero. Entonces, claro, yo quería ponerle, a ver, si le pongo 40.000, entonces, claro, que tendría cuando el x vale 1 y el y vale 0. Entonces, yo hubiera puesto, a eso voy a poner un punto acá, 400, el 400, bueno, pues no tiene por qué ser el 400, porque tiene que ser paralela a eso. Pero se puede hacer una recta paralela a. No. Aquí, paralela a esa y que pase por esa. Y eso. Ya, ahí está. Listo. ¿Ya? Entonces esa es, por ejemplo, cuando vale, ¿cuánto? El X vale 400 y el Y vale, o sea, el X vale 0 y el Y vale 400. ¿Ya? Multipliquen 60.000 por 400 y ese es esta que está aquí. Entonces son paralelas a esta que pasan por allá. Entonces si esta la voy moviendo, ¿ya? El óptimo se va a alcanzar justo donde deja de tocar. Entonces quieren aquí tocar en varias partes del conjunto. ¿Ya? Entonces para ir moviéndola, cuando toque este punto, ¿ya? De hecho debería ser el punto que está más acá, ¿no? Debería ser, yo supongo que el B. Entonces lo que podría hacer es ir yo moviendo la recta. Entonces el primer punto donde toca es el óptimo. ¿Sí? Entonces siempre ese, como esto es un conjunto convexo, y eso es lo que vamos a ver, vamos a definir lo que es un conjunto convexo, y vamos a ver que en un conjunto convexo estos óptimos siempre se obtienen en las puntas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas puntas? Son estos números, estos vectores que están acá, que en realidad no son estos, porque aquí, si se fijan, no les achunté muy bien al... Yo creo que este 20,60 es el punto que corresponde, porque aquí debería haberlo hecho un poco más, debería haber puesto esta recta, ¿ah? Y es, no sé, pues, por ejemplo, esta otra, y en vez de tirarle el punto así, haber puesto intersección entre las dos rectas, y ahí me hubiera tirado el punto exacto. Ya como yo le tiré así con este comando, me tiré un punto aproximado. ¿Ya? Entonces la idea es que los puntos... ¿Por qué me abrí el mapa? ¿Dónde? Ciérrate. Entonces, en uno de esos puntos, o sea, en los puntos... ¿Cómo le llaman puntos? En los... vértices de la figura del conjunto. Lo voy a dejar así, después lo voy a poner más dando la definición realmente que. ¿Ya? Entonces esto, porque la idea es poder ver cómo se encuentran esos puntos. En alguna parte del libro están puestos cuáles son los puntos. Para no poner los que... Ya. Entonces los puntos le llaman punto de esquina. O puntos de esquina de la figura del conjunto. ¿Ya? Entonces, según el libro, no según lo que yo puse ahí,
Los puntos van a ser, son 0,120, que ese es uno de esos donde el X vale 0, entonces va a ser, este debería ser el punto D que está acá, que si ustedes se fijan en mi dibujo, D, casi 120, ¿ves? La chunté, fallé por poquito, 119,47. ¿Sí? Pero según el libro, le vamos a creer más el libro, son 0,120. La voy a poner aquí. Sí. Ya ve mejor así, lo voy a poner todos juntos en un solo lugar. 0,120, el 120,0, que es el del otro, ese debe ser este que está acá, el E. ¿Sí? Y las otras intersecciones de las otras rectas. El 20,60, que creo que se lo tengo. El 50,30. Y el 75,15. Ya, si yo no alcanzo hoy día a hacer la de ponerles cómo se encuentran los puntos, a lo mejor no les tiro un problema, pero a lo mejor sí, porque en el fondo es encuentre la intersección entre estas rectas nomás. ¿Sí? Y eso no es un problema muy difícil de hacer, resolver sistemas 2x2. Ahí está. Claro, igual hay que ver cuáles son, igual hay que hacerse un mono del dibujo para ver cuáles son las rectas que hay que intersectar, porque no intersecté todos los pares de rectas. ¿Okay? Entonces hay que evaluar F en esos puntos. ¿Sí? Entonces aquí use una tablita, en realidad es como está el 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2. Que es como está en el libro, digamos, la tabla. Punto, valor. Ya, entonces aquí en realidad este debería le he puesto X, Y, y aquí le pongo f de X, Y para que quede claro que eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? F de X, Y. Entonces este es el punto. Entonces pongo, por ejemplo, en el 0,120. Esto va a valer 72 y la cantidad de ceros 1, 2, 3, 1, 2, 3. 7.200.000. En el 120,0 es mucho menos, porque obviamente el coeficiente que multiplica el X es más chico. 4,8. ¿Sí? 4.800.000. El 20,60. 44. 4.400.000. Así que hasta ahora sigue ganando el 0,120. El 50,30. 3, 8, 0, 0, 1, 2, 3. Y me parece bastante fome el resultado, parece, porque lo que está diciendo es que hay que hacerlos todos en el taller 2. Ah, no, porque es el más chico. Y esto es un más grande. Seré Gil, siempre me pasa, que siempre termino pagando más. ¿Por qué hago todo al revés? Sí. Sí. No, porque es con las platas.
Pues se dice, ¿por qué eres tan ñurdo con las plata? Eres matemático. Ya. Entonces, en el fondo es este. El 50-30 sería, ¿no? Entonces, el óptimo se alcanza en 50,30 y es 3.800.000. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es que tiene que trabajar 50 días el taller 1, 30 días el taller 2, y ahí el costo va a ser 3.800.000. Y ese es ese es el máximo. ¿Ya? ¿Ok? Y ese es el mínimo de costo que va a haber. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de la? Voy a tratar de hacer la idea de la demostración. ¿No? No, voy a dejar este tal cual. Este es M2. Entonces es M3. Igual voy a dejar voy a poner aquí idea. La de la demostración un conjunto convexo C. Voy a poner un subconjunto convexo de Rn y una función lineal f de Rn en R el máximo o el óptimo, da lo mismo si es máximo o mínimo, se alcanza en un punto esquina. ¿Ya? Ya, en realidad no sé cómo está definido en el libro punto esquina. ¿Eh? Porque en el libro no hacen una demostración. ¿Ya? Hacen bastantes ejemplos, pero no hacen una demostración, y por eso no les hago la demostración, porque tampoco entiendo bien cómo definen punto esquina. ¿Ya? Se entiende perfectamente lo que es, o sea, en el fondo es donde un punto esquina es donde varios de las condiciones alcanzan igualdad, no es desigualdad. ¿Ya? Sí. Pero más o menos la idea es la siguiente. Sí. em, eh, la idea, la demostración más o menos es la siguiente. Primero que nada, un conjunto es convexo. Un conjunto
C es convexo. Y esta definición sí es clara y es lo que es. Sí, solo sí. Para todo, B, W en C se cumple que T veces B más 1 menos T veces W pertenece a C para todo T, voy a poner 0 mayor o igual que T, menor o igual que T, menor o igual que... ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que si en mi conjunto, que es este, tomo dos puntos, por ejemplo, este F y el de acá, todos los puntos que están entre medio, que son los que se escriben de esta manera, todos los puntos que se escriben de esta manera son los que están entre B y W. Y si B es este, F que está acá, y W acá, todos los que son T por B más 1 menos T W y el B entre 0 y 1, son los que están entre medio. Todos esos pertenecen al conjunto. Entonces, por ejemplo, un conjunto que tenga un agujero, por ejemplo, no es un conjunto convexo. ¿Ya? Evidentemente siempre los subespacios son convexos, porque si tengo B y W en un subespacio, cualquier combinación lineal de los dos sigue estando en el subespacio, en particular esta. ¿Ya? Pero claro, obviamente los conjuntos convexos son algo un poco más general que los subespacios. Entonces la idea de la demostración es que si yo tengo... esto también se puede escribir así, ¿eh? Esto se puede escribir también como... déjame pensar, V más T veces, creo que es V menos W. Sí. T veces, sí, V menos W. ¿Está bien? Sí, porque si pongo el T, y aquí me queda el, no era W, menos T veces T menos W. Ahí está. El W está en 1, y este está con menos T, sí, el T está con 1. Ese era, así es. ¿Ya? ¿Sí? También es eso, porque me paro en W y voy avanzando en T entre 0 y 1 en la dirección B menos W. Entonces la gracia es que cuando este vale 0, estoy en W. ¿Ya? Y si tú lo pienso como tiempo, cuando este llega a 1, esto me queda, el W se me cancela con ese y me queda B. ¿Ya? Entonces en el fondo es como eso, pararme en el W y avanzar hacia B, y en el tiempo 0 estoy donde partí, y en el tiempo 1 llego hasta el B. Entonces todos en los instantes intermedios nunca me salí del conjunto. Esa es la idea del conjunto convexo. ¿Ya? Entonces la idea más o menos es que si yo tengo la función lineal f, f de W más t veces b menos W es f de W más t veces f de B, y lo voy a poner así con otro paréntesis, menos f de W. ¿Ya? Entonces la idea es que si yo puedo encontrar una dirección donde el f no, donde yo tengo un f distinto, o sea, si f de B es distinto de f de W, entonces esto es distinto de 0, entonces para t positivos, ¿sí? Esto va a ser
para test positivos va a ser más grande y para test negativos va a ser más chico. Si el FDB, si el FW es más grande, entonces esto va a ser para test negativo más grande y para test positivos más chico. En el fondo esto va a crecer o va a disminuir. Entonces si tomo el conjunto convexo, tomo un punto que no está, punto cualquiera aquí, y tomo otro, ¿ya? Entonces tomo puntos muy cercanos acá, voy a tener puntos donde o vale más o vale menos. ¿Sí? Porque por ejemplo si tomo un punto acá y aquí vale más, entonces para acá va a valer menos. ¿Sí? Por esto. ¿Ya? Esa es como la idea de la demostración de este resultado. ¿Sí? Entonces si el punto no está en los bordes, ¿ya? Con el que esta función va subiendo para allá y va bajando para acá. Entonces, si para acá sube, para acá baja. Entonces, solamente puede alcanzar un máximo en estos bordes de los conjuntos. ¿Ya? Esa es la idea de la demostración yo creo que si me sentara así con un papel y lo hiciera, además que me sale. ¿Ya? Pero la verdad no lo hice. No me di el tiempo, estaba haciendo otras cosas. ¿Ya? Pero porque en el libro simplemente no sale, lo dan como principio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esa es como la idea. Entonces, por decirlo así, aquí en el medio la derivada tendría que ser derivada igual a cero y las funciones lineales, las derivadas es la misma función. En el fondo. Entonces, esa es la razón por la cual tiene que estar en el borde. ¿Ya? Claro, y aquí hay otro borde que es este. ¿Ya? Entonces, basta con que yo agarre estos puntos, que son los del borde. Y además que en estos bordes de aquí también hay como un problema con lo mismo. A ver, quiero aproximar porque si no, quiero mirar este tipo de borde. ¿Qué pasa con un punto acá? ¿Ya? Porque también eh, por ejemplo, un punto en este borde, aquí, en esa recta, también va para allá y va para acá. ¿Sí? Entonces, si va para allá y va para acá, claro, una de dos, o acá en esta recta la función f es constante, o sea, vale lo mismo, o sea, justo podría pasar que esta recta negra coincidiera con la recta que estoy acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, valdría lo mismo que en este punto A y en este punto B, ¿sí? Y si no, entonces en uno va a valer, moviéndome para un lado va a valer más y moviéndome para el lado contrario va a valer menos. Y en el fondo es eso. Entonces tampoco puede ser en estos que no son esquinas, sino que tiene que ser en una esquina. ¿Ya? O sea, para que en este podría ser porque podría ser que, no sé, pues vale más para allá, entonces menos para acá, pero este ya no está, ya está fuera del conjunto. Vale más para acá y menos para allá, entonces también el conjunto, entonces este en realidad es mínimo. ¿Ya? De hecho, el mínimo, ¿cuál era? De hecho, esto va a ser un mínimo local. ¿Ya? Y lo que hice fue encontrar todos los mínimos locales. Y calculé y evalué los mínimos locales para encontrar el mínimo global, no fue otra cosa que eso que hice. ¿Sí? Si lo único que no hacemos en esta técnica es derivar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es por eso funciona el hecho de que tiene que ser un punto esquina. ¿Ya? Entonces, la idea más bien es, ahora lo que nos que tendríamos que tratar de hacer es cómo encontrar los puntos esquina. ¿Ya? Y la idea es la siguiente. Bueno, en este caso es cosa de encontrar, ¿cómo se llama? Intersecciones de recta, pero claro, en un caso general, la verdad es que
las intersecciones de rectas. Claro, después, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en 4x4, tendríamos que intersectar planos, ahí obtenemos recta, y después intersectar rectas, y ahí obtenemos, ¿cómo se llama? Los puntos, ¿no? Entonces es bastante complejo, ¿no? Creo que sí, son las 7:33, así que igual, lo más probable es que no alcance a ver totalmente la idea, pero evidentemente lo que voy a hacer es que si pongo un ejercicio así, va a ser 2x2 nomás. O sea, va a ser dos variables, ¿no? Entonces voy a guardar esta idea en la demostración. M4 creo que es. ¿Ya? Y quiero ver una cosa específica que eh, evidentemente algo que ya que como una observación, y ya lo vimos en realidad en el... Puede no haber puntos óptimos. ¿Ya? De hecho, en el ejercicio que hicimos, hay mínimo, pero no hay máximo. ¿Ya? ¿Por qué no hay máximo? Porque yo sé que estas rectas paralelas a esta, yo puedo intersectar el conjunto. Por ejemplo, en esta, ahí es cuando el valor, es toda esta recta que pasa por el B, tendría la ecuación 40x más 60y. Bueno, este valor está aproximado, pero debería ser el 3.800.000. ¿Ya? ¿Ya? Si hubiera quedado exacto, hubiera sido el 3.800.000, que es el mínimo que se alcanza. Esa es la recta, esa es la ecuación de esta recta. Entonces, ecuaciones con números más grandes van a intersectar el conjunto para cualquier número mayor, ¿sí? O sea, la que pasa por el E, por ejemplo, va a ser el valor que nos daba en el 0,120. ¿Sí? La que pasa por el D va a ser la que nos daba el valor que pasaba por el 120 a 0. Y así, pues entonces después van a haber unas aquí, otras allá, y el valor va a ser tan grande como yo quiera. Entonces en el fondo eh, hay, hay un mínimo, pero no hay un máximo. Entonces puede no haber ni siquiera mínimo o máximo. Entonces, quería mirar un ejemplo, poner un ejemplo donde eh, aquí, bueno, salen 3 ejemplos, pero hay una donde no es esa, ese ejemplo. Ahora déjenme ver si puedo guardar esta cosa porque estaba pudiendo guardarlo. Figura 1. Voy a guardar en mi escritorio. Ya. ¿Por qué lo quiero? Porque quiero nuevo. Ya. Entonces, ¿cuáles las condiciones acá? Son x mayor o igual que 2. ¿Dónde está el ilógico? Lo encontré ahí. Y y mayor o igual que 3. Ya, ese es mi conjunto de valores. Obviamente aquí el único punto esquina es este. ¿Sí? El 3,2. El 2,3, perdón. Es el único punto esquina. ¿Ya? Obviamente tendría que poner x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0, pero no me... ¿Y cuál es la función? La función es 3x menos 3x más 5y. ¿Ya?
Entonces, menos 3x más 5y igual a 0. Ahora tengo que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo hizo? Ahí está. Ese es mi... Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si corro, no sé, voy tomando paralelas a esta recta. Nunca dejo de intersectar. Ah, pero si hay valor mínimo, ¿por qué dice que no hay valor mínimo? Que el valor mínimo debería ser este. Valor máximo no hay, pero el valor mínimo debería ser ese. Pero estoy viendo bien el ejemplo. Aquí, por ejemplo, ya pongámosle esta. Ah, no, ahí está. Sí, ahí está. No, sí, eso es. No, no estaba viendo mal, pero cuando lo revisé antes de la clase, me pareció que tenía sentido. ¿Ya? Claro, tomo esta y la muevo. ¿Por qué me la revivió y yo no quería revivirla? Ya, claro. Estas, por ejemplo, aquí son todas las que la función vale 2. No sé. No, vale menos 6, porque x vale, y vale, no, vale 10, porque el y vale 5, entonces vale 10. Aquí es donde vale 0 y aquí es donde van cambiando los valores. Entonces aquí vale 10, aquí vale 25, etc. Entonces, en valores tan altos siempre intersecta el conjunto, tan altos como yo quiera. Y en valores tan bajos siempre intersecta el conjunto, no importa tan bajo como yo quiera. Si eso era lo que estaba viendo mal, por eso. En el fondo, ¿se acuerdan que la otra vez la moví hasta que tocó el conjunto? Y antes no tocaba. De hecho, la del 0 no tocaba. Y después la fui subiendo hasta que tocó el conjunto. Bueno, esta siempre toca. No importa cuánto me mueva con paralela, siempre va a intersectar el conjunto. Entonces, en el fondo, bueno, en el libro lo explican con unos límites, lo explican de otra manera, pero a mí me parece súper bueno verlo de forma gráfica. Y en el fondo es que la función, no importa el valor que yo tome, siempre la recta, menos 3x más 5y igual ese valor, eh, siempre va a intersectar el conjunto. Entonces, dentro del conjunto en azul, que es el que yo dibujé ahí arriba, siempre van a haber puntos con todos los valores posibles reales, para cualquier valor real. Entonces, obviamente no va a haber máximo ni mínimo. Entonces, evidentemente se puede ser, y eso se llama problema no acotado. El problema no es en acotado ni inferior ni superiormente, entonces no se puede encontrar un óptimo, ni máximo ni mínimo. Eso. Me lo voy a guardar como ejemplo. Voy a poner guardar. Figura. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces, ahora voy a ir a ver. No, al final no escribí nada en esto, así que fin. ¿Ya? Voy a poner ejemplo. F de x, y igual a menos 3x más 5y x menor o igual que 3 y mayor o igual que 2. Voy a poner así. La recta menos 3x
más 5 igual a C intersecta el conjunto. Intersecta el conjunto. ¿Por qué lo escribí tan feo? Intersecta para todo C real. Esa es la idea. Para todo C real, esa ecuación va a intersectar ese conjunto. ¿Ya? Entonces siempre van a haber puntos en este conjunto donde esta función valga tanto, tan grande como yo quiera o tan chica como yo quiera. No hay pánico tan ni superior ni inferior. ¿Sí? Una cosa que sí podría ser, que si uno quiere que el valor de C también sea positivo, entonces va a ser cuando el valor C igual a 0, entonces ese va a ser el valor mínimo, y ahí sí se va a alcanzar entre el punto más chico. Se va a alcanzar en cualquier punto de la intersección de esa recta con el conjunto. Sí. Pero en general no, pues no hay un óptimo en este caso. Ok, voy a ver si puedo poner un ejemplo más o menos simple y no muy complejo para, para la técnica para encontrar eh, los puntos, y quiero los puntos de esquina. Claro. Ujú. Aquí creo que no voy a alcanzar a hacerlo entero. Pero la idea es más o menos la siguiente. Voy a tratar de hacer el ejemplo que está acá entero, pero bueno, vamos a hacer lo que alcancemos. Que la idea es más o menos la siguiente. Lo que uno hace para encontrar los puntos de esquina es agregar más variables. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Eso es lo que voy a hacer. Técnica para encontrar los puntos de esquina consiste en agregar más variables, una por cada restricción. Restricción. ¿Ya? Y dejar así un sistema lineal. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Voy a mirarlo en el ejemplo. Va. Este era lo de la N2. No, porque aquí estoy describiendo el modelo M3. Ya,
imaginemos que yo acá le pongo en esta igualdad 120x más 40y, le pongo una variable z. Entonces le pongo menos z. Estoy pensando si mismo ponerle más z o menos z. Bueno, más z, pongámosle más z, ¿ya? Y le pongo igual a 4800. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero es una solución de esa igualdad, pero como quiero que el y sea mayor que el 4800, lo que voy a querer es que el z sea positivo. ¿Estoy bien? Sí, porque si el z es positivo, con el z da 4800 y el z es positivo, no, es negativo, que el 4 sea más grande. ¿Ya? Entonces, como estas cosas siempre se me dan vuelta, entonces, por ejemplo, reemplazamos 120x más 40y mayor o igual que 4800 por 120x más 40y más z igual a 4800. ¿Ok? Y la condición se transforma en z menor o igual que 0. Siempre se me dan vuelta. ¿Sí? Porque si esto es igual y z es negativo, entonces eso tiene que ser más grande que 4800. ¿Ya? ¿Sí? En general, el caso general, como está explicado en el libro, siempre está con las desigualdades para este lado. ¿Ya? Y eso es por una razón obvia, porque si yo tengo una desigualdad de este estilo, yo siempre puedo ponerle menos a esta y poner la desigualdad para el otro lado, poner el otro valor acá. O poner un valor máximo y ponerle ese menos el otro y poner mayor que eso. Siempre se puede arreglar para que queden las desigualdades por un lado. ¿Ya? Pero yo no quería hacer eso con las desigualdades, entonces en el fondo, como está en el libro, las restricciones siempre son z positivo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces se pone una sola variable por cada restricción. Se agrega. No, ya le puse el búsqueda Spotlight. Se agrega una variable por, ¿cómo se llama? Restricción. ¿Qué se llama estas variables? Estas variables se llaman variables de holgura del problema. ¿Ya? Entonces, el caso, en realidad, le estoy tratando de que le estaba mostrando con este para ver cómo se insertan las variables, porque en realidad como no tengo tiempo a resolver el problema, lo quería mostrar con el ejemplo que ya hice, ¿ya? Pero la idea era hacer uno de los que salen en el libro tal cual como están en el libro. Pero no me alcanza el tiempo, así que voy a hacer eso nomás, ¿ya? Entonces, el problema quedaría así. Y ahora, una cosa que importa es que
Yo no estoy pensando ahora en la función que quiero minimizar. Yo solo estoy tratando de encontrar cuál es el conjunto. Entonces el conjunto va a ser 120 x más 40y, perdón, este era un más z igual a 4800, ¿sí? Voy a poner este más acá para ir mirando los otros. Entonces sería 80x más 80y más t igual a 6400. Ya se me saltó. 40x más 120y más w igual a 4800. Y el último sería 60x más 100y más u igual a 6000. Ya, entonces ahora tenemos las condiciones estas, pues, o sea, x, y son mayores o iguales que 0. Y z, t, w, u son menores o iguales que 0. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la cosa es que reduje el problema a un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Pero claro, después lo que tengo que ver es qué pasa con los x igual mayor o iguales que 0 y los z cuando son negativos, ¿sí? Entonces, en el fondo hay que ir, eh, lo que hay que hacer es resolver un sistema haciendo eh, ¿cómo se llama? Reducción de Gauss, en el fondo, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo. Yo creo que la próxima clase, no el próximo lunes, sino la próxima clase, lo vamos a hacer entero, no este mismo de la de la los libreros, sino que vamos a hacer otro que parezca donde esté bastante claro cómo es el método, ¿ya? Voy a guardar L5. Ya, entonces, eso lo vemos en la próxima clase. Entonces, como para cerrar nomás, porque en realidad ya la próxima clase deberíamos empezar con lo que es ya de flujos y de modelamiento más duro. Entonces, la idea es que el próximo lunes tendrían esta evaluación, que como yo les expliqué antes, voy a tratar de que sea bien apegado a la clase, ¿ya? O sea, en el fondo, problemas muy parecidos a los que se hicieron en clase. Y claro, por ejemplo, incluso ojalá si elijo un problema de esto mismo de programación lineal, sea incluso hasta más simple que vimos, pues en dimensión 2 donde el conjunto convexo sea más fácil de obtener que este. Sí, 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 claro. Eh,
En el fondo son las siguientes, serían la de, la de valores propios en el fondo, como en el fondo para calcular una fórmula o una enésima potencia de una matriz, un proceso que se repite n veces. El otro sería, y que también tiene la parte numérica, digamos, que también les dije que podía hacer, o sea, como esa parte que era como para calcular el valor propio principal, por ejemplo, usando el, el- la iteración, ¿sí? La otra es la regresión lineal, que es con las funciones, ¿sí? En el fondo es la proyección en el subespacio, la de sistemas de ecuaciones diferenciales, y con la exponencial y todo eso, y el otro es esto. Y no hay más que eso es solo eso. ¿Sí? O sea, por eso yo le digo que más de 4 problemas es difícil que saque. Sí, yo creo que pueden ser 3. Yo creo que pueden ser 3. Va a depender de que si logro hacer uno cortito, entonces podría poner 4, pero si no, yo creo que voy a tener que poner 3. ¿Ya? Porque la idea es que pongan harto del desarrollo. Y en general los desarrollos son complicados y la verdad es que obviamente se pueden usar herramientas como yo usé que el GeoGebra, por ejemplo, pero si no todos se manejan, entonces van a tener que hacer cosas a mano y eso va a ser más lento. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Ya, pues entonces nos estamos viendo porque justo ya me dio la hora. Sí. Entonces, como que yo les voy a mandar por correo cómo lo vamos a hacer para ponernos de acuerdo por lo de la prueba, porque yo no quiero estar conectado. Sí. Así que como que, entonces, como para que nos estemos poniendo de acuerdo bien, digo. Igual voy a estar atento por si tienen algún problema o cualquier cosa. ¿Ya? Pero como no, esto no va a ser en línea, o sea, no va a ser como que se tengan que meter a una plataforma, al final me mandan la cosa por correo, ¿no? ¿Ya? Sí, pues, eso. Ya, pues, entonces nos estamos viendo. Ojalá les vaya muy bien Gracias. y nos vemos. Chao. Chao, profe.